Teddy Roosevelt, el presidente que continuó leyendo un discurso después de ser disparado, 1912. El famoso estadounidense Theodore Teddy Roosevelt fue el mayor héroe de la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1906 por mediar y poner fin a la Guerra Ruso-Japonesa, y fue la inspiración para el juguete del oso Teddy. Una vez estuvo en una pelea de bar donde un vaquero disparaba por la habitación, aterrorizando a los clientes. El vaquero llamó a Roosevelt Cuatro Ojos, en referencia a sus famosos anteojos, y siguió a Teddy con sus pistolas. Roosevelt golpeó su mandíbula con ambos puños. Las pistolas del vaquero se dispararon y él se golpeó la cabeza contra la barra, quedando inconsciente. En otra ocasión, el bote de Roosevelt fue robado. Él y sus amigos construyeron un bote en 3 días para perseguir a los ladrones. Los rastrearon por el río con temperaturas de hasta 0 grados Fahrenheit. Cuando atraparon a los ladrones, Roosevelt noqueó y capturó a los hombres y los trajo de vuelta para ser arrestados. Cuentan que para pasar el tiempo en el viaje de regreso, él les recitaba poesía a los peligrosos bandidos. Roosevelt fue elegido vicepresidente de los Estados Unidos en 1901, pero 6 meses después se convirtió en el 26º presidente, cuando el presidente William McKinley fue asesinado tras recibir 2 disparos del anarquista polaco-americano Leon Czolgosz. A los 42 años, Roosevelt se convirtió en el presidente más joven en la historia de la nación. En 1902, cuando el presidente de los Estados Unidos se negó a disparar a un osesno en un viaje de caza, un fabricante de juguetes nombró a un oso de peluche en su honor. Pronto, la moda del oso de peluche arrasó en la nación estadounidense. Roosevelt también era un artista marcial mixto en jiu-jitsu, judo y boxeo. Amaba el boxeo y siguió practicándolo aún estando en la Casa Blanca. A menudo desafiaba a los boxeadores profesionales a golpearlo en la mandíbula lo más fuerte posible y no dudaba en devolverles el golpe. Un día, Roosevelt desafió al coronel Dan T. Meade, un ayudante militar en la Casa Blanca, a un combate de boxeo en el gimnasio de la Casa Blanca. Roosevelt exigió una pelea dura. En la pelea, el golpe de Meade aterrizó en el ojo izquierdo de Roosevelt, dejándolo ciego debido al daño en los vasos sanguíneos. Luego siguió compitiendo en jiu-jitsu y judo. Roosevelt fue reelegido exitosamente para un segundo mandato como presidente en 1904 y sirvió hasta 1909. Luego decidió no intentar ser reelegido otra vez, ya que sentía que era hora de que un hombre más joven tomara el relevo. Pero para las elecciones presidenciales de 1912, se había desilusionado de cómo su partido, los republicanos, gobernaban el país. Así que se presentó como candidato presidencial para un recién formado partido progresista que a menudo se refería como el Partido del Alce. Obtuvo su apodo porque Roosevelt a menudo se describía a sí mismo como teniendo la fuerza y el vigor de un alce. Su candidatura para un tercer mandato presidencial fue polémica, ya que rompería la tradición de 2 mandatos en Estados Unidos. Y mientras hacía campaña en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, con la esperanza de ser elegido presidente una vez más, Roosevelt casi sufrió el mismo destino que McKinley. Estaba a punto de dar un discurso cuando John Fleming Schrenk, un tabernero nacido en Baviera, intentó matar a Roosevelt disparándole con un revólver. La bala golpeó a Roosevelt en el pecho, pero su vida se salvó ya que la bala se ralentizó considerablemente al entrar primero a través del pesado abrigo que llevaba, luego la funda de gafas reforzada con acero en su bolsillo del pecho, y finalmente la copia de 50 páginas del discurso que estaba a punto de dar, antes de finalmente alojarse en su pecho. La multitud gritó en pánico, pero Albert Martin, secretario del presidente y exjugador de fútbol, saltó de su coche y derribó a Schrank al suelo. Pronto, los antiguos Rough Riders, guardaespaldas y policías estaban sobre el asesino y comenzaron a golpearlo. Roosevelt tropezó, pero se enderezó y tranquilizó a la audiencia con una sonrisa radiante. Se volvió hacia su ayudante diciendo, «Me pinchó Harry». La multitud exigía sangre y que mataran a Schrank. Solo Roosevelt lucía calmado y quería evitarlo, exclamando, «No le hagan daño. Tráiganlo aquí, quiero verlo». Luego Roosevelt preguntó al tirador, «¿Por qué lo hiciste?». Al no haber respuesta, exclamó, «Oh, ¿para qué?». «Entrégalo a la policía». Sintiendo el agujero de bala en su pecho, Roosevelt tosió 3 veces.
Como cazador y anatomista experto, concluyó que la ausencia de sangre al toser indicaba que la bala no había tocado su pulmón. Roosevelt, sintiendo que no estaba gravemente herido, insistió al doctor que iba a dar su discurso. El discurso duró 84 minutos, a pesar de la sangre que claramente se podía ver manchando su camisa. Comenzó el discurso diciendo: «No sé si entienden completamente que acabo de ser disparado, pero se necesita más que eso para matar a un alce». Luego, cuando su discurso finalmente terminó, se dejó llevar al hospital, donde los médicos decidieron que sería más peligroso quitar la bala y en su lugar la dejaron alojada en su músculo pectoral, donde permaneció por el resto de su vida. Schrank, el aspirante a asesino, afirmaría más tarde que el fantasma del expresidente McKinley le ordenó matar a Roosevelt en un sueño. Roosevelt se recuperó rápidamente, pero no tuvo éxito en su intento de ser reelegido como presidente y más tarde dedicó mucho tiempo a ser un explorador, así como un autor exitoso. Falleció mientras dormía por un coágulo sanguíneo el 6 de enero de 1919 a los 60 años. En cuanto a Schrank, en su juicio fue declarado loco y pasó el resto de su vida en una institución mental. Murió de bronquitis en 1943 a los 67 años. George H.W. Bush, el presidente que evitó ser comido por caníbales en la Segunda Guerra Mundial. George Herbert Walker Bush fue el último presidente de los Estados Unidos que sirvió en combate. Hubo varios de sus predecesores que también pagaron su deuda con el país, pero la experiencia de George Bush fue completamente única. Logró evitar la muerte espantosa de ser comido por soldados japoneses. Cuando las fuerzas japonesas atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, George Bush tenía solo 17 años. Estaba asistiendo al último año de la escuela preparatoria universitaria Phillips Academy en Andover, Massachusetts. Después del ataque, Estados Unidos vivió un aumento en el patriotismo. De igual manera, el joven Bush también quería alistarse lo antes posible para servir a su nación. Dado que aún era menor de edad, su primera idea fue alistarse en Canadá, pero cambió de opinión debido a su fuerte deseo de servir como aviador en la Marina a los Estados Unidos. El 13 de junio de 1942, al graduarse y cumplir los 18 años, George Bush se inscribió en las reservas navales de los Estados Unidos. Un año después de unirse a la Marina, fue nombrado alférez. Se pensaba que era el piloto más joven de la Marina de Estados Unidos en ese entonces, teniendo solo 19 años. En la primavera de 1944, fue enviado como piloto al portaaviones ligero United States Ship San Jacinto. Llegó justo a tiempo para participar en la campaña de salto de isla en isla contra los territorios japoneses en el Pacífico. Desde joven, George Bush se volvió un piloto experimentado tras combatir sobre Marcus y Wake Island. También participó en uno de los mayores combates aéreos de la guerra, la Batalla del Mar de Filipinas, en junio de 1944. En el último día de la batalla, Bush tuvo que hacer un aterrizaje forzado en el agua después de su misión. Fue su primer accidente bélico. Afortunadamente, él y su tripulación fueron rescatados por el destructor United States Ship Clarence K. Bronson. El segundo, sin embargo, fue mucho más dramático. Las fuerzas estadounidenses comenzaron una campaña en las Islas Bonin en agosto de 1944, mientras avanzaban hacia el norte en el Pacífico. Fue el mismo mes cuando George H.W. Bush fue ascendido a teniente junior. El 2 de septiembre, Bush recibió una orden de volar en un grupo con otros 3 bombarderos hacia la isla de Chichijima. Su misión era destruir una torre de radio muy importante que estaba ubicada en la isla. Tan pronto como aparecieron en los cielos sobre la isla, fueron atacados por la fuerte defensa antiaérea. El avión de Bush fue golpeado cuando comenzó a descender hacia el objetivo. Ignorando el hecho de que su avión estaba en llamas y toda la cabina estaba llena de humo, Bush continuó sumergiéndose hasta que se dio cuenta de que las bombas habían golpeado y dañado la torre de radio. Solo entonces dirigió su avión en llamas hacia el United States Ship San Jacinto. Cuando se alejaron de la isla, Bush y otros 2 tripulantes saltaron en paracaídas del avión. Mientras descendía, Bush observó cómo su avión golpeaba el agua y desaparecía entre las olas. Tras caer al agua, inició su batalla por sobrevivir. Con un traje de vuelo pesado y empapado, la cabeza herida y los ojos ardiendo por el humo, Bush luchó para mantenerse en la superficie del agua. Su suerte fue que aterrizó cerca de una balsa salvavidas. Se apoderó de ella, la infló y subió a bordo. Desafortunadamente,
Los vientos empujaban a Bush más cerca de la isla ocupada por los japoneses, por lo que tuvo que remar con sus brazos para mantenerse alejado. Los japoneses lo avistaron y enviaron botes para capturarlo, pero aviones de combate estadounidenses los repelieron. George flotó en su balsa por 4 horas, mientras los aviones de combate lo protegían desde el aire. Finalmente, fue rescatado por el submarino salvavidas United States Ship Finbeck. Otros aviadores derribados saltaron en paracaídas, pero no tuvieron la misma suerte al escapar. Los 8 aviadores capturados fueron severamente torturados por el escuadrón japonés en la isla. Fueron golpeados o apuñalados con palos de bambú afilados para luego ser asesinados. La parte más horrorosa fue que los cuerpos de 4 de ellos fueron utilizados para preparar una comida para los oficiales japoneses por deseo del mayor Sueo Matoba. El cirujano japonés Dr. Teraki extrajo el hígado de uno de los estadounidenses muertos y se lo entregó al cocinero. Después lo cocinó con salsa de soya y verduras y lo sirvió en trocitos con palillos de bambú. El mayor Matoba, en compañía de otros oficiales y del comandante de la isla, el general Yoshio Tachibana, se deleitó con esta espantosa comida con sake. Pensaban que era un buen remedio estomacal. El festín se repitió con partes del cuerpo de 3 otros aviadores. Bush desconocía este crimen secreto, pero los ejecutores fueron juzgados en 1946. No fue hasta 2003 y el estudio publicado en el libro Flyboys, una verdadera historia de coraje, que George H.W. Bush y todo el público se enteraron del terrible destino de los aviadores capturados. En noviembre de 1944, Bush volvió al United States Ship San Jacinto y siguió combatiendo en Filipinas. Después de unos meses, toda su unidad regresó a los estados debido a las fuertes bajas y en septiembre de 1945, George H.W. Bush fue dado de baja honorablemente. Aunque voló en 58 misiones de combate, tuvo 126 aterrizajes en portaaviones y 1.228 horas de vuelo. La misión sobre la isla de Chichijima fue la que le valió la Cruz de Vuelo Distinguido. Como afirmó después, estos fueron los momentos que recordó toda su vida. El escándalo Watergate. Entre 1972 y finales de 1973, hubo una serie de misteriosas reuniones en un estacionamiento subterráneo cerca de Washington, Distrito de Columbia, entre el periodista del Washington Post, Robert Bob Woodward, y un misterioso informante anónimo que se hacía llamar Garganta Profunda. Reveló escalofriantemente la impactante revelación de que un reciente allanamiento en la sede del Partido Demócrata, en el cercano hotel y edificio de oficinas Watergate, no fue simplemente un simple robo, sino que, de hecho, estaba políticamente motivado. Lo peor estaba por venir cuando se reveló aún más que las personas detrás del allanamiento estaban respaldadas por nada menos que la administración de la Casa Blanca de la época, liderada por el presidente Richard Nixon. Parece que su motivo era recopilar información y colocar dispositivos de escucha telefónica en la sede demócrata que podrían serle útiles en su campaña de reelección más tarde ese año. El presidente Nixon se había vuelto desesperado y paranoico hacia el final de su primer mandato, mientras luchaba por mantener su control sobre la oficina presidencial de los Estados Unidos. Entre sus muchos problemas estaba la retirada negociada por las fuerzas estadounidenses de Vietnam, una guerra prolongada y ahora muy impopular. El boleto de campaña de Nixon por la paz resultó muy popular entre el pueblo estadounidense, que, habiendo regresado del precipicio de la guerra nuclear solo una década antes, ahora estaban presenciando un periodo de detente. Esta desescalada de hostilidades entre los Estados Unidos y los llamados Estados Rojos del Este incluso vieron al presidente Nixon realizar una visita diplomática a China a principios de 1972 para discutir el comercio, entre otros temas. Ocupando una posición fuerte de cara a la campaña electoral, Nixon naturalmente decidió negar cualquier implicación en lo que ahora se llamaba el escándalo Watergate, y el público optó por creerle, y como resultado, el 7 de noviembre de 1972, Nixon fue reelegido presidente de los Estados Unidos en una victoria aplastante. Sin embargo, las acusaciones sobre Watergate persistían. Pronto, se reveló al público que se decía que Nixon, entre otros miembros de alto rango del Partido Republicano, estaban financiando un grupo encubierto para llevar a cabo operaciones clandestinas. Sus actividades incluían acceder al correo privado de las personas, la intervención generalizada de teléfonos y la realización de robos con el objetivo de recopilar información. Se pensaba que estos datos serían usados para atacar o presionar a rivales políticos.
A pesar de las crecientes pruebas, Nixon continuó negando cualquier conocimiento o participación en cualquiera de estas actividades ilegales, mientras que, detrás de escena, su administración buscaba desesperadamente formas de distanciarse de la situación. Las cosas pasaron de mal en peor cuando, en un giro de eventos bastante embarazoso, también se reveló que Nixon debía casi $500,000 en impuestos atrasados. Este informe deslustrante asestó otro golpe a la imagen pública de Nixon, y la confianza en el presidente comenzó a desmoronarse. A lo largo de 1973, también se ejerció presión sobre la presidencia en forma del Comité del Senado sobre Watergate, una rama especial establecida por el Senado para investigar el allanamiento de Watergate y cualquier otra actividad de espionaje asociada con la campaña electoral de 1972. El comité tenía el poder de llevar a cabo procedimientos judiciales con audiencias y testimonios de algunos de los asesores más cercanos de Nixon, transmitidos en televisión nacional durante los meses de verano. Fue durante estas audiencias de Watergate que ocurrió uno de los momentos más cruciales de la investigación. En una línea de interrogatorio, Alexander Butterfield, asistente adjunto de la Casa Blanca, reveló a regañadientes la existencia de las infames cintas de la Casa Blanca. Las cintas pertenecían a un nuevo sistema de grabación que registraba automáticamente las conversaciones en la oficina Oval, entre otros lugares privados de la Casa Blanca. Poseyendo todas las pruebas incriminatorias que necesitaría el comité, Nixon hizo todo lo posible para bloquear la liberación de las cintas y la investigación en su totalidad en la segunda mitad de 1973. Cuando fue citado bajo la iniciativa del fiscal especial Archibald Cox, Nixon se negó a liberar las cintas, invocando su derecho presidencial de privilegio ejecutivo. Cuando Cox se negó a ceder y continuó su presión para exponer al presidente, Nixon ordenó a su fiscal general, Elliot Richardson, que despidiera al problemático fiscal. Tanto Richardson como el fiscal general adjunto William Ruckelshaus se negaron a cumplir, eligiendo renunciar en protesta en su lugar. Aunque Cox fue finalmente removido por el fiscal general Robert Bork, su salida junto con la de dos de las principales figuras legales de la nación se conoció infamemente como la masacre del sábado por la noche. Estos acontecimientos fueron naturalmente recibidos con protestas públicas, ya que comenzaron los llamados para el juicio político del presidente. En noviembre de 1973, la situación de Nixon empeoró tanto que durante una sesión televisada de preguntas y respuestas en Disney World, se vio forzado a declarar que la gente debe saber si su presidente es corrupto o no. Bueno, yo no soy un corrupto. Sin embargo, para inicios de 1974, la defensa de Nixon casi se había rendido. En marzo, varios de los asesores y colaboradores más cercanos del presidente fueron acusados formalmente por cargos de perjurio, obstrucción de la justicia y conspiración. En un último intento, la administración accedió a publicar una versión editada de las transcripciones de las cintas de la Casa Blanca, mientras que el contenido de las transcripciones efectivamente barría los últimos restos de apoyo para Nixon. No obstante, los investigadores insistieron en obtener la divulgación total de las grabaciones de audio. En julio, Nixon perdió un fallo de la Corte Suprema y se liberaron al público las cintas de la Casa Blanca. Las cintas sin editar vincularon de manera concluyente al presidente Nixon con el allanamiento de Watergate y las operaciones de espionaje alrededor de la campaña electoral de 1972. Finalmente, con el Partido Republicano lavándose las manos de la situación, el 9 de agosto de 1974, Richard Nixon renunció a la presidencia, en lugar de ser destituido del cargo. Nixon entonces se retiró de la política en desgracia, su reputación en ruinas. Antes de que se pudieran presentar cargos criminales contra Nixon, recibió de manera controvertida un indulto total por parte del nuevo presidente, Gerald Ford. Nixon nunca volvió a ocupar otro cargo político. En cambio, dedicó su vida a escribir y a los asuntos internacionales. En este periodo, realizó muchos viajes al extranjero para visitar varios gobiernos nacionales. Famosamente, en 1977, Nixon realizó una reveladora entrevista con el periodista británico David Frost, en la que el expresidente intentó explicar su caso al pueblo estadounidense. La entrevista fue recibida con emociones encontradas en los Estados Unidos, donde algunos criticaron a Nixon por intentar salvar su reputación, mientras que otros la vieron como una disculpa genuina y sincera. Al final, se permitió que los logros más positivos de Nixon en el escenario mundial brillaran, y murió como un respetado estadista en 1994,
mientras que el presidente Bill Clinton, junto a los expresidentes George Bush Sr., Ronald Reagan, Jimmy Carter y Gerald Ford, estuvieron todos presentes. En cuanto al misterioso informante Garganta Profunda, no fue hasta el año 2005, más de 30 años después, que finalmente se reveló que no era otro que el exdirector asociado del FBI, William Mark Felt. Dijo que había filtrado la información en ese momento, ya que era su deber moral destacar las turbias actividades en la administración Nixon. Asesinato de John F. Kennedy. Viernes 22 de noviembre, 1963. John F. Kennedy fue presidente durante el punto más tenso de la Guerra Fría. Durante su presidencia, presenció el aumento del gasto militar tanto en fuerzas nucleares como convencionales e incrementó el número de asesores estadounidenses en Vietnam de los 400 a 16,000. El fiasco de la Bahía de Cochinos, el fracaso de 1.400 exiliados cubanos entrenados por la Agencia Central de Inteligencia para invadir su propio país, comenzó al inicio de su presidencia. Después de la crisis de los misiles cubanos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos firmaron el Tratado de Prohibición de Pruebas, que prohibió las pruebas nucleares en la atmósfera. También creó la línea directa, un contacto telefónico directo entre la Casa Blanca y el Kremlin. Durante la presidencia de Kennedy, la Unión Soviética construyó el Muro de Berlín para impedir que los refugiados escaparan de Alemania Oriental a Occidental. En Berlín, pronunció un discurso desafiando la opresión soviética y dio esperanza a la gente de la ciudad. Pero en el invierno de 1963, la presidencia de John F. Kennedy sería trágicamente interrumpida. El 21 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy y su esposa Jacqueline partieron en el Air Force One para una gira de 2 días por Texas. Iba a anunciar su candidatura para las elecciones presidenciales de 1964, allí porque Texas era vital para su reelección. Los texanos necesitaban ser persuadidos, ya que el Estado no apoyaba mayormente las políticas de Kennedy sobre derechos civiles y su manejo de asuntos externos, como el fiasco de Bahía de Cochinos. Las disputas entre los líderes del Partido Demócrata también perjudicaron sus posibilidades de reelección, requiriendo unidad. La mañana del 22 de noviembre, Kennedy dio un discurso a una multitud fuera del hotel donde se alojó en Fort Worth y otro durante un desayuno organizado por la Cámara de Comercio local. Diría, en el último discurso que jamás haría, este es un mundo muy peligroso e incierto. Nos gustaría vivir como vivíamos antes, pero la historia no lo permitirá. La comitiva presidencial salió del Hotel Texas y se dirigió en caravana al base aérea de Carswell, abordando el Air Force One y aterrizando en el aeropuerto Love Field de Dallas poco tiempo después. El presidente Kennedy y su esposa saludaron a una multitud entusiasta y se sentaron en los asientos traseros de su limusina en la caravana. El gobernador demócrata de Texas, John Connally, y su esposa iban sentados en los asientos delanteros. Frente a estos asientos se encontraban 2 agentes del servicio secreto. La siguiente parada del presidente era el lugar emblemático de Dallas, a unas 10 millas, donde Kennedy daría otro discurso. Se calcula que unas 200,000 personas se alinearon en el camino hacia el lugar. La limusina en la que viajaba el presidente era un Lincoln Continental descapotable de 4 puertas de 1961, que la Secretaría de Seguridad llamaba el SS-100X. La caravana se trasladó por la Plaza Dealey en el centro de Dallas. Nellie Connolly, la primera dama de Texas, se volvió hacia el presidente que estaba sentado detrás de ella y comentó: «Señor presidente, no puedes decir que Dallas no te ama». A lo que el presidente Kennedy respondió: «No, ciertamente no puedes». Esas fueron las últimas palabras que jamás pronunció John F. Kennedy. A las 12:30 p.m., la caravana estaba pasando el montículo cubierto de hierba al norte de Elm Street y se dirigía hacia el depósito de libros de texto de la Escuela de Texas. Luego, se escucharon disparos. Una bala golpeó el cuello del presidente Kennedy y el hombro y la muñeca del gobernador Connally. Un segundo disparo luego golpeó al presidente Kennedy en la cabeza, cubriendo el interior trasero de la limusina con fragmentos de cráneo, sangre y cerebro. El impacto fue tan severo que la sangre y los fragmentos incluso cayeron sobre el coche del servicio secreto que seguía detrás. La limusina se dirigió velozmente al Hospital Memorial Parkland, pero ya era tarde y los esfuerzos médicos fueron inútiles. Kennedy fue declarado muerto a la 1 de la tarde.
Connolly se recuperó de sus heridas. El país y el mundo estaban en shock. El cuerpo del presidente Kennedy fue llevado del Hospital Parkland al aeropuerto Love Field y subido al Air Force One. A las 2:38 de la tarde, resguardado a bordo del Air Force One en caso de más intentos de asesinato, Lyndon B. Johnson tomó el juramento de oficina con Jacqueline Kennedy a su lado, aún vistiendo su ropa salpicada de sangre. La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Sarah Hughes, administró el juramento. Menos de una hora antes, una persona fue arrestada por la policía. Testigos reportaron disparos desde diferentes direcciones, pero varios mencionaron la ventana sureste del 6º piso del depósito de libros escolares de Texas. Solo faltaban 2 empleados del edificio, uno que había salido a quien la policía no le permitió volver a entrar durante el tiroteo, y Lee Harvey Oswald, quien solo llevaba un mes trabajando allí. Había sido visto y descrito por los testigos que lo vieron en la ventana del 6º piso, por lo que la policía envió una descripción. Al bajar por los pisos, se topó con Marion L. Baker, el oficial de policía de Dallas, con su arma desenfundada. Sin embargo, se le permitió pasar porque el supervisor de Oswald lo identificó como un empleado. Oswald salió sigilosamente de la librería después del tiroteo. Caminó varias cuadras, tomó un autobús y luego un taxi que lo llevó a su casa de huéspedes. Allí recogió una pistola y un abrigo y comenzó a caminar sin rumbo. Oswald ya había tomado un autobús hacia su casa de huéspedes a las 12:40 p.m., pero la policía encontró un rifle y casquillos junto a la ventana en el 6º piso, como los testigos habían descrito. La policía lo identificó como un Mauser de 7.65, pero más tarde el FBI anunció que la policía se había equivocado, y el rifle era un rifle italiano Carcano M91-38 de cerrojo. El rifle Carcano italiano de segunda mano había sido comprado por Oswald a principios de año bajo el alias A. Heidel. El Carcano era un arma notoriamente imprecisa, y para muchos es difícil creer que con tal arma, Oswald, a pesar de su anterior entrenamiento militar, pudiera acertar a un objetivo en movimiento, como el presidente, 2 veces con tal precisión a una distancia de aproximadamente 250 pies. Poco después, un policía de Dallas llamado J.D. Tippett estaba patrullando su área habitual y vio a un hombre que se ajustaba a la descripción de Oswald en la esquina de la calle 10ª y la avenida Patton. Tras una breve conversación, Oswald disparó 4 veces a Tippett con un revólver calibre 38, matándolo frente a testigos. Oswald corrió hacia la calle comercial cercana del Boulevard Jefferson. Un hombre, Johnny Calvin Brewer, notó el comportamiento sospechoso de Oswald y lo siguió por varias cuadras hasta el Teatro Texas. Oswald se escondió allí sin comprar boleto. Brewer llamó al oficial de policía Nick McDonald, quien entró al teatro con otro oficial. Ambos oficiales detuvieron a Oswald en el escenario del Teatro Texas, a 6 cuadras de la escena del crimen a la 1:50 p.m. Cuando arrestaron a Oswald, llevaba una tarjeta de identidad falsificada con el nombre Alec J. Heidel, el alias que usó para comprar el rifle. No obstante, la ley de Texas no regulaba la compra de armas. No había motivo para comprarlo con un nombre falso. Entonces, ¿por qué Oswald compró un rifle y una pistola por correo bajo su nombre supuesto? Se sabía que la inteligencia del ejército tenía un archivo sobre A.J. Heidel, cuyo contenido fue destruido antes de poder ser adquirido por los investigadores. El domingo por la mañana, 24 de noviembre, después de haber sido retenido durante 2 noches, Oswald estaba siendo trasladado de la cárcel de la ciudad a la cárcel del condado. El evento se estaba transmitiendo en vivo por televisión para que millones de estadounidenses lo vieran. Repentinamente, un hombre disparó a quemarropa a Oswald, quien falleció 2 horas después en el Hospital Memorial Parkland. El hombre que disparó la pistola fue Jack Ruby, un dueño de un club nocturno local. Dijo que mató a Oswald para evitarle a la señora Kennedy el malestar de volver a juicio. El funeral de Estado para el presidente Kennedy se realizó el 25 de noviembre de 1963, con representantes de más de 100 países y millones de espectadores viéndolo por televisión. El 29 de noviembre de 1963, el presidente Lyndon B. Johnson creó la Comisión del Presidente sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy, también conocida como la Comisión Warren, por su presidente Earl Warren, juez principal de los Estados Unidos. Su informe final de 888 páginas fue presentado a Johnson el 24 de septiembre de 1964.
El informe Warren concluyó que Oswald, quien se había convertido en un tirador experto como Marine, había disparado 3 tiros, uno que entró en el cuello de Kennedy y salió por su garganta antes de golpear a Connolly, uno que golpeó a Kennedy en la parte posterior de la cabeza, el disparo fatal, y uno que falló al presidente pero rebotó en un pedazo de acera que hirió a James Tague. Muchos discreparon con estos hallazgos y sostuvieron que hubo un segundo tirador en el montículo cubierto de hierba en Dealey Plaza cerca de la caravana, y testigos creyeron escuchar disparos provenientes de la dirección de un ferrocarril más allá del montículo. El informe, sin embargo, concluyó que Lee Harvey Oswald y Jack Ruby habían actuado solos, aunque los hallazgos de la Comisión Warren siguen siendo controvertidos. Air Force One, desde 1953 hasta hoy. El término Air Force One es en realidad la señal de llamada para cualquier avión que esté transportando al presidente de los Estados Unidos. Cuando el presidente viaja por los Estados Unidos en el helicóptero de los Marines, su señal de llamada es Marine One. Y en la rara ocasión que el presidente está en un vuelo comercial, la señal de llamada de su avión siempre se refiere como Executive One. Air Force Two es la señal de llamada para cualquier avión que transporte al vicepresidente. Por seguridad, el presidente y el vicepresidente jamás vuelan juntos en el mismo avión. El primer avión convertido para ser un avión presidencial dedicado fue un C-54 Skymaster, propulsado por hélice en 1945. Fue apodado la Vaca Sagrada. Tenía un área de descanso adicional, instalaciones de comunicación extra y un elevador retráctil para el presidente Roosevelt y su silla de ruedas. La necesidad de que el presidente tenga su propio indicativo único surgió de un incidente en 1953, cuando el avión del presidente Eisenhower y un vuelo comercial de Eastern Airlines se acercaron peligrosamente uno al otro, ya que ambos tenían indicativos similares. Desde finales de los años 50, el presidente ha contado con una flota de aviones especialmente modificados, conocida como la Flota Presidencial. A lo largo del tiempo, la flota ha usado el enorme Lockheed Constellation, propulsado por hélices, después el primer jet de Boeing, el 707, y desde 1990, el popular Boeing 747. Su papel inicialmente era proporcionar al presidente una forma de transporte aéreo más segura y flexible, pero con el paso del tiempo, su papel ha evolucionado para incluir también un centro de crisis volante, así como un cuartel general de comando y control de guerra nuclear. La icónica librea azul y blanca que ha adornado el avión del presidente desde principios de los años 60 fue instaurada por el presidente Kennedy, quien consideró que la antigua de color negro y nariz roja era demasiado regia. Por lo tanto, contrató al diseñador estadounidense Raymond Loewy para diseñar algo que él consideraba moderno, usando la tipografía de la Declaración de Independencia de Estados Unidos para escribir las palabras Estados Unidos de América en el fuselaje. También añadió el sello presidencial cerca de la nariz y una gran bandera estadounidense en la cola. Las aeronaves actuales son 2 Boeing 747, significativamente modificados. A través de la recarga de combustible en el aire, pueden permanecer en el aire durante mucho tiempo. Hay una suite y oficina del presidente, una sala de conferencias y comedor, sala de reuniones para el personal superior, sala médica y cuartos para el personal, invitados, prensa, seguridad y el servicio secreto. Cuenta con seguridad de vanguardia, incluyendo contramedidas electrónicas que interfieren con el radar enemigo y bengalas liberadas desde las alas para confundir misiles de búsqueda de calor. La longitud de su cableado alcanza las 240 millas de largo y está fuertemente blindado para proteger la aeronave de un pulso electromagnético nuclear si tal ataque tuviera lugar. El cuerpo blindado puede resistir una explosión nuclear desde el suelo y también tiene ventanas blindadas. Otras características son clasificadas, pero aunque estos aviones han sido actualizados continuamente, ahora resultan caros de operar. Se espera que sean reemplazados en los próximos años por una nueva variante del Boeing 747, el avión C-25B, con un contrato de precio fijo valorado en $3.900 millones,